¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido a Sin Hueso en la Lengua, un podcast donde se habla claro, sin filtro y con sazón. Vamos a estar hablando sobre medicina deportiva y ortopedia. En este episodio de hoy tenemos el placer de tener nuestro primer artista invitado, el doctor Manuel Ramírez, cirujano de columna actualmente del Hospital Arecibo Pavía. Un poquito sobre el doctor Ramírez. Él hizo el bachillerato de él en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde también al graduarse hizo su escuela de medicina, su doctorado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, donde también hizo su residencia en cirugía ortopédica. Se graduó en el 2022 y de ahí siguió su trayectoria hacia el área de Minnesota, donde hizo su fellowship, su especialidad, su subespecialidad en cirugía de columna y regresó ahora otra vez a Puerto Rico a estar bring his talents back. So, Manny, te damos la bienvenida, gracias por venir al podcast. Diego, gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y ayudando a esto, que tremenda iniciativa y los felicito muchachos porque hace falta más de esto. Gracias, No, gracias. gracias a ti. Manny, queríamos empezar, obviamente ahí Rey nos dio un poquito del intro, pero queremos escuchar de ti, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la medicina? ¿Cómo llegaste a la ortopedia? ¿Cómo llegaste a la cirugía especialmente de la espina? Y Columna, de la wow, columna. Colu- wow, Sorry, wow, co- wow, wow. wow, wow. columna, pescado. Dilo Espina tienen los correctamente, pescados. por favor. Chico, Aquí corrígete no esto. somos, co- no somos neurocirujanos Estoy, aquí. estoy inculta. corrí- Wow. Shots Chico, fired. pero No, Rey, muy temprano. te Vamos van, a, suave con el sazón, suave con te el van a sazón. Vamos. cancelar, te van a cancelar. Aquí Yes, se yes. habla con propiedad. No, y Mira, no, en entonces, verdad. Cuéntame. y entonces un poquito de tu práctica y los pacientes que ves, tú sabes, en tu diario y todo eso, así que zumba. Ya, pues, hermano, mi trayectoria empezó, vamos a decir, yo decidí ser, yo sabía que yo quería ser ortopeda, mano, yo, en verdad, en high school yo no consideré medicina hasta 11. Yo jugué baloncesto toda mi vida, me partí un tobillo y ahí fue que me expuse a la parte de la ortopedia, doctor Trauman, fue mi sport medicine y ahí fue mi inspiración. So, desde ahí en adelante yo dije, bueno, yo quiero ser ortopeda porque me gustó la parte obviamente de bringing back to recovery, como que devolver funcionalidad. Para mí eso fue súper impactante, así que para mí yo creo que dentro de lo que a mí me inspiró fue realmente eso. Y de ahí me puse, esto es lo que va. Y entonces decidí quedarme en la Universidad de Puerto Rico y de ahí brinqué a la UPI, al recinto, y yo pienso que la preparación del recinto ante todo fue second to none. Obviamente tiene su downside, ¿verdad? La parte de centro médico, pues sigue siendo un centro de trauma. Sigue siendo un centro de multifacético, so, de ahí conocí mucha gente, gente que me inspiró de muchas maneras, mis mentores, colegas que tengo hasta el día de hoy, gente como, qué sé yo, mi padrino de medicina, sí, es ortopeda, que es Eduardo Natal, que es tremendo cirujano también, JC, que es cirujano de espalda, son gente que sí influenció como que en todo ese proceso de Puerto Rico. Yo me quería quedar, yo sabía que yo quería hacer esa residencia. I live and die by my residency. Por lo bueno y lo malo que sea, pienso que es tremendo entrenamiento. Siempre había plan B y plan Z, pero siempre quise quedarme y pues, afortunadamente se me dio First Choice, ¿verdad? El primer año, pero para 4 espacios, nosotros éramos 22 con tres que quedaban del año anterior, ¿sabes? Había que josear y pues afortunadamente eso se dio. Cosas bien importantes que yo viví, María, yo fui, básicamente yo era interno el año de María y yo pienso que eso fue, o sea, life changing. Yo creo que una de esas vivencias más grandes que yo viví fue la que me hizo escoger cirugía de columna, mano. Este caballero llegó de North Carolina, él era celador. Celador en North Carolina parece que no son celadores extremos y este señor se cayó de una torre de como 200 pies y se rompió la espalda. Y yo estaba en trauma, yo era interno de trauma cuando él llegó.
Y obviamente, pues, a los internos que son de ortopedia, pues como que los ponen más con los casitos de ortopedia. Así que a mí me dio la oportunidad de estar con él, yo lo recibí, lo estabilizamos, nada, todo lo demás salió bien, se operó. Yo tuve la oportunidad de ser parte de esa cirugía y lo más brutal fue que tuve la oportunidad, él solamente hablaba inglés y pues en piso, pues, la comunicación no había mucha gente que hablaba inglés, pues porque no todos los enfermeros en Puerto Rico pues tienen esa destreza, ¿verdad? Para comunicarse con él. So, como que hice un buen bond con él porque lo ayudaba en esa parte y intercambiamos. A los 3 meses, ese tipo llegó con un déficit, que no podía caminar. Y a los 3 meses, él, después de inpatient rehab, todo eso, estaba como si nada. Y literalmente él antes de irse para North Carolina, sacó un tiempo para buscarme y agradecerme de todo por el tiempo y el esfuerzo y como que todo eso. So, para mí, eso fue una de las cosas que dije, diablo, como que el poder de este tipo de cirugía, en donde tú estás vulnerable completamente, básicamente en dolor, incapacitado, y puedes regresar, ¿verdad? A básicamente tu- mm, hacer tu normalidad. ¿Verdad? Después cuando decidí full por hacer cirugía de columna, ahí fue que entramos en la parte del fellowship y afortunadamente fui, ¿verdad? A lo que es Twin Cities. El programa de Twin Cities es el OG program de Spine, uno de los más viejos, si no el más viejo en toda la nación, que creo que es Twin Cities y Lyon en Francia, los dos más viejos, fundado por John Moe program, que es uno de los padres de la escoliosis ahí. Y aquí estamos, después regresé, decidí, ¿verdad? Obviamente la oferta, el, la parte de regresar fue influenciada por muchas cosas. Obviamente a mí me encanta Lida, pero pues habían sus deficiencias. Las oportunidades no eran muchas. Realmente mi decisión, si yo iba a regresar a Puerto Rico, era haciendo gold standards. Yo no quería hacer menos de lo que yo me había entrenado. Creo que en Pavía se dio una oportunidad bien única en el timing de todo que pude montar básicamente un centro de columna bastante centralizado con todos los recursos, fisiatra, pain, navegación, cama especializada, equipo postoperado, todo, que realmente no me hacía falta más nada. Y first hand, I witnessed, o sea, no hay nada que envidiar. La residencia de la Universidad de Puerto Rico es, es un pilar. Hay tanto trabajo y hay tantos tremendos cirujanos y están constantly working day in, day out y haciendo buena cirugía, teniendo autonomía. Todos mis peers, colegas, amigos que se han graduado han sido tremendos cirujanos. Y de lo que están mencionando, la cultura puertorriqueña siempre se ha destacado por ser el grit, siempre perseverancia, trabajando duro contra cualquier adversidad. Hasta el Ujú. sol de hoy, cuando yo hice mis rotaciones en diferentes hospitales, uno de ellos es en Rady Children's, ahí hubo dos fellows en los últimos 10 15 años que fueron mentores tuyos, Manny. O sea, cuando fue la doctora Lisette Salguero y el doctor Ujú. Humberto Guzmán, siempre que yo decía, en mi nombre es Rey, soy de Puerto Rico, dice, de casualidad tú conoces a tal doctor y tal doctora, y siempre han dicho, han sido los mejores fellows que han tenido, el impacto que los médicos puertorriqueños tienen en hospitales en Estados Unidos, eh, Yep. dejarla buena. Sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Vamos a tener que hablar de los 16 veces campeones del BCN, un tema bien Qué odioso, importante que hay que hablar qué de odioso. los vaqueros de Bayamón. Es bien Pensé que importante iba a hablar pensé que iba a decir a los Lakers, pero me acordé que estamos hablando de los Bucks. de los vaqueros. Lo que nos trajo el tema, es bien importante hablar, pues que esto fue en las finales del BCN. El Ujú. jugador Chris Duarte tuvo una lesión de la espalda baja. Todavía no se sabe qué fue exactamente, no dieron un press release, pero el jugador tuvo que salirse del equipo y no poder participar para la final. Y Manny, cuéntame, ¿qué tú crees que pasó en esto?
¿Ustedes vieron el grimace, lo limitado que él estaba al momento de la lesión? Como que no sé si ustedes alguna vez han sentido un pop en la espalda o haciendo algún ejercicio, pero definitivamente no creo que haya sido algo tan sencillo como un espasmo, ¿verdad? Los espasmos usualmente no te ponen en un crouch gate como él estaba en un crouch gate completo, Ujú. trinco, básicamente eso es una de las reacciones más clásicas, ¿verdad? De lo que son las herniaciones en columna. Muchas veces están relacionadas, ¿verdad? Con ahí como que espasmos asociados, pero él estaba bien incapacitado en ese momento, así que difícilmente él casi llegó ahí cojeando Ujú. al banco y definitivamente que no iba para ningún lado, así que probablemente, ¿verdad? Muy probable él tuvo algún tipo de lesión en disco intervertebral, muy probable, asociado, ¿verdad? Obviamente a algún movimiento de explosividad, ¿verdad? Duarte es un jugador que es muy explosivo, muchos cambios de dirección, ¿verdad? Viene de jugar una temporada bastante larga, una serie extremadamente difícil contra los Cangrejeros de Santurce. No, pero, o sea, realmente se notó que estaba bien limitado y pues, de las lesiones más comunes, obviamente esto es una lesión extremadamente común. Todos nosotros hemos trabajado con una de ellas. No sé si ustedes han vivido una herniación en la espalda, si no, pues son menos del otro 50% que nunca ha vivido uno. Pero son bien comunes. Yo desafortunadamente viví con una, tuve una, literalmente empezando mi año de Spine, tuve una herniación de espalda mudándome a Minnesota y tuve tres So live meses with con your radículas. knees, not with your back. Literal, literal. Así que realmente es bien limitante, te cambia la vida Ujú. en ese momento de la lesión y realmente el deporte del baloncesto, que es algo que pues obviamente los tres compartimos, ¿verdad? En la parte del deporte, es súper limitante. Realmente no puedes hacer cambio de dirección, no puedes hacer brinco porque no tienes el core para engage para tú brincar. Cualquier cosa que sea subir los brazos te molesta la parte abdominal, el engaging de esa parte. Así que muy incapacitante. Yo estoy completamente de acuerdo con el medical direction, si realmente era esa la indicación, él no debería haber regresado a jugar, especialmente una serie tan física. Esto no es algo tan sencillo como ya no te duele la espalda o si te duele la espalda. Esto puede tener implicaciones más severas, especialmente para un high performing athlete, ¿me entiendes? No queremos traer el tema, pero ¿verdad? Están los Tiger Woods de la vida que regresan de lesiones y ganan Masters y están los Ben Simmons donde no dan pie con bola después de lesiones. So, tiene ambas, ¿verdad? Tiene ambas escalas. Básicamente son lesiones que te pueden cambiar la trayectoria de tu carrera. Sí. Estaban mencionando dos atletas que han tenido este tipo de lesión. Estábamos haciendo una lista sobre qué otros atletas profesionales han tenido este tipo de lesión. Y de lo que estamos mencionando es radiculopatía lumbar o como se conoce un disco herniado. Aquí tenemos J.J. Watt, tuvo este tipo de lesión en el Ujú. 2016. También Rob Gronkowski, dos jugadores de la NFL. Tony Romo, también quarterback de los Cowboys. Dwight Howard tuvo problemas cuando estaba con los Lakers con este tipo de lesión. Matthew Uf. Stafford, increíblemente, él no tuvo cirugía, estuvo con inyecciones epidurales, que vamos a hablar un poquito de eso después. Y entonces del soccer, el más reciente, Mark Ter Stegen, el portero del Barcelona, que actualmente está teniendo problemas con el club por problemas que tiene en la región lumbar después de cirugía que él tuvo en el 2023 y probablemente necesita una revisión ahora. Y Gonzalo Higuaín, que era jugador del Real Madrid, también tuvo esto en el 2011, donde tuvo cirugía y pudo regresar al campo. Así que hay un espectro grande en todos los deportes, hay este tipo de lesión, pero un poquito más sobre eso, ¿qué tú has visto sobre la anatomía del deporte? ¿Qué factores influyen anatómicamente para tener este tipo de lesión? Mano, realmente bien importante el tipo de deporte, ¿verdad? El disco
como tal, ¿verdad? Obviamente que sabemos que la almohadilla que tiene entre cada una de las vértebras, ¿verdad? Es más débil usualmente en torsión, ¿verdad? Y en rotación. So, esos movimientos, deportes que sean heavy, ¿verdad? En el movimiento rotacional y en el movimiento de torsión, pues lo van a predisponer, ¿verdad? A este tipo de lesiones. Por eso, en cuanto a deportistas que padecen mucho de la espalda, los golfistas, realmente eso es uno de los deportes que es puro core. Eso es puro core, todo el swing completo. Tú lo trabajas a través del core, ¿verdad? Porque y es explosividad, un movimiento completo que si no tienes una buena forma, pues básicamente lo que va a hacer es lastimar, ¿verdad? La parte lumbar. Por eso, pues, obviamente Tiger, el trademark de ese deporte, de las lesiones, pero ha habido mucho también golfista. Otro causa bien común, los cambios de direcciones explosivos, ¿verdad? Hablaste de porteros, ¿verdad? Que básicamente están engaging. De lo que estaban mencionando, cuando este paciente te llega a la clínica, ¿qué estás viendo en tu examen físico? ¿Cómo vas diagnosticando? Este paciente tiene una Yes. radicopatía lumbar. Mano, ¿verdad? Usualmente, lo primero, buen historial, ¿verdad? Usualmente están relacionados, ¿verdad? Las alineaciones de disco usualmente están relacionados de algún evento, de algún esfuerzo, como que el paciente, los que son alineaciones bien frescas, el paciente sabe algún esfuerzo, se dobló a coger algo, hiciste algún deporte, estabas haciendo ejercicio, sentiste algo, usualmente están relacionados con un dolor agudo en la espalda, no siempre, ¿verdad? Hay alineaciones que van building up gradualmente, pero la gran mayoría hay un evento bastante reconocido, bien marcado, donde tiene esa molestia en la espalda. Esa molestia, que es el proceso inflamatorio cuando se lastima el disco, eso usualmente mejora en un periodo, ¿verdad? Amenorable, sí, se quedan con molestia en la espalda, un poquito de rigidez, bien común, ¿verdad? Pero ya cuando esa herniación empieza a causar presión sobre las estructuras neurológicas, ahí es donde empiezan a presentarse usualmente en las semanas subsiguientes de ese evento, la parte de la radiculopatía, ¿verdad? Que es básicamente lo que definimos, que es inflamación de la raíz del nervio cuando sale de la columna en dirección hacia las extremidades, ¿verdad? Usualmente es un sharp shooting pain, usualmente la radiculopatía. Ellos no brincan, son bien raros, ¿verdad? A veces no, es que me duele la rodilla, usualmente me duele el tobillo, ¿verdad? Cuando empiezan a decir, ¿verdad? Síntomas que están brincando, tienes que sospechar otras cosas, pero el que tiene radiculopatía te dice, no, porque es que tengo este dolor pegado aquí en el glúteo, que me corre toda la pierna, usualmente si cuando hago así, me siento en el carro y estiro la pierna, tengo un dolor brutal, ¿verdad? Son shooting pains que por movimiento tú los puedes recrear, ¿verdad? Porque básicamente tienes una estructura que está inflamada, ¿verdad? So, en cuanto a examen físico, bien importante reconocer si hay algún tipo de hematoma que está básicamente afectado. Usualmente el 95% de las patologías son L4, L5, L5, S1, que son los últimos dos niveles móviles de la columna, ¿verdad? Make sense. Son los últimos dos niveles que reciben más axial loading, ¿verdad? Y también la parte de la lordosis lumbar, por el slope de la columna, son los niveles que tienen más acizallamiento. So, es mucho más fácil que se rompan esos niveles por la orientación de las fibras de los discos. Así que, y reconocer, ¿verdad? Los nervios son cables eléctricos y tú tienes que reconocer cuál es el cable eléctrico para tú poder relacionarlo con las imágenes que te van a traer, ¿verdad? Si tú no tienes un buen examen físico, tú vas a ver, tú vas a ver un montón de MRIs, pero si tu examen físico no es bueno, no vas a saber reconocer, ¿verdad? Exactamente dónde está la patología y ahí es donde se diferencia la cirugía de columna. ¿Verdad? La literatura nos dice que advanced imaging en las primeras 6 semanas no cambia el outcome, ¿verdad? De las imágenes, pero sí, ¿verdad? Se supone que si un dolor de espalda que está asociado con algún tipo de dolor radicular o algún tipo de debilidad o cambio limitante, you image it, ¿verdad? Obviamente, si tú quieres ver estructura nerviosa, tienes que hacer advanced imaging, so tienes que hacer un MRI. Si tú quieres ver algún tipo de, básicamente, estructura ósea, ahí es donde se recomendaría la parte de hacer un CT, poder correlacionarlo. Yo muchas veces estoy hablando con el paciente, yo no he visto las imágenes y yo me dejo llevar por el historial para ver las imágenes, no the other way around.
Ujú. En ese dicho, ¿verdad? So, ahí tenemos, ¿verdad? Las herniaciones de disco. Podemos hablar, ¿verdad? Los diferentes términos. Mayormente, si estamos hablando de L4, L5, L5, S1, ¿verdad? Son las herniaciones. Más comúnmente son la parte paracentral, ¿verdad? Que es en la parte más débil de la estructura del nervio. Básicamente es donde es como el drop-off entre la parte del ligamento posterior, ¿verdad? Básicamente el corner side, que es donde las fibras están más débiles y más finitas, y por eso es que se rompe mayormente. Y también cuando hace compresión axial loading, básicamente el axial loading mayormente en esa columna, que la parte más fuerte del peso que hay en la parte posterior, y pues ahí es donde rompe. Lo otro que también, obviamente, que no discutimos, la sintomatología peligrosa, la red flag Ujú. signs. Básicamente a todo el mundo se le pregunta problemas de incontingencia, problemas de cambios de patrones, ¿verdad? Eso, todo el mundo dice, no, incontingencia, eso no, pero cambios de patrones como estreñimiento, ¿verdad? O infecciones recurrentes de orina es suficiente para sospechar que que está teniendo problemas ¿verdad? De vejiga o de bowels como tal. So, eso es bien importante, ¿verdad? Esos son red flag signs. Y obviamente debilidad progresiva o del envejecimiento del área genital. Pero regresando al tema de la radiculopatía, ¿verdad? Es bien importante tú reconocer, ¿verdad? La radiculopatía al tú ser algo bien específico, ¿verdad? Básicamente es un nervio que está pinchado, ¿verdad? Tú lo puedes reconocer y tú tienes que dirigirte a ese nervio, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tratamiento, la parte importante, ¿verdad? Porque si es una herniación pequeña y realmente es algo que tú pues, sospecharías que sería transitorio, ahí tú te puedes sentar un poquito, ¿verdad? Hablar con el paciente, pero si es una extrusión masiva, que eso tú sabes que eso no hay forma que el cuerpo sane, pues ¿verdad? Hay que ir tratando a la parte del paciente accordingly a lo que tú vayas viendo con las imágenes. Una pregunta que te quería hacer, ¿Verdad? Manny, Ujú. era cuando te vienen, pues, doctor, tengo este disco herniado, ¿cuál es mi riesgo? O sea, estamos hablando del área lumbar, ¿cuál es mi riesgo de que yo voy a tener una parálisis, que yo voy a quedar parapléjico si no me trato esto? Es una pregunta que veo bastante común y hay que Bien sacar el común. mito. Ya, ya, ya. Es bien raro, mano. Eso básicamente se lo tienes que decir a los pacientes, ¿verdad? Realmente es bien raro que una condición, por tú no tratarte esto, a menos que tenga una cauda bien severa, ¿verdad? Que básicamente que entra por la puerta con ya un déficit, ¿verdad? Que esto sea una condición donde cree o progrese a un punto donde sea básicamente un déficit neurológico permanente e irreversible, ¿verdad? Es súper raro, ¿verdad? Puede ocurrir en menos de un 1% de los casos, ¿verdad? Básicamente donde progresan con a un déficit neurológico permanente. Sí, Eso porque es estabas mencionándolo, o sea, esto es un cable eléctrico, o sea, cuando tienes una herniación está afectando una raíz de nervio individual y va al lado izquierdo y al lado derecho, así que si tienes un daño en ese nerve root, va a ser algo bastante focus, el Foco. weakness Ujú. que puedes tener, vas a tener en un muscle group en específico, que es el músculo que está inervado por ese tipo de raíz Y, nerviosa y en eso tú se lo específico. tienes que explicar, especialmente cuando llegan ya con déficit, ¿verdad? Obviamente los pacientes que llegan con debilidad, especialmente el foot drop, ¿verdad? Tú tienes que hablarlo. Eso es como que, no, porque pasa cualquier cosa, ¿no? Como que, ¿cuál serían los déficits que desarrollaría? Sería el que ya tiene, ¿verdad? Básicamente porque vamos a estar trabajando en eso, como que realmente son lesiones mucho más focales, mucho más dirigida ¿verdad? Al patrón de músculo o el miotomo, ¿verdad? Como el término que se utiliza de esa raíz como tal. ¿Y cómo vas entonces aconsejando a estos pacientes cuando te llegan? Ya les hablamos del tipo de lo que están trayendo en la clínica, en la imagen, y te dicen, doctor, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Realmente a mí me gusta hacer bien by the book. Yo obviamente inicialmente, ¿verdad? Si no hay red flag signs o déficit
motor, ¿verdad? Que ya ahí uno pues, tiende a brincar la parte conservador. Lo trabajo, ¿verdad? By the book, usualmente 6 semanas, ¿verdad? El 90% de las herniaciones de disco resuelven solas en las primeras 6 semanas. El otro 10% usualmente termina en mi clínica y usualmente llega después de esas 6 semanas. Bien raro que yo vea una herniación antes de esas 6 semanas. Pero llegan y la seguimos observando. Usualmente en esas primeras 6 semanas, lo que yo siempre le digo a los pacientes, mayormente en esas primeras 6 semanas, lo que recibo son mensajes de texto de amistades mías que hacen CrossFit. eh, son literal, todo eso es el 90% de las inyecciones antes de 6 semanas que veo. Y a todos los que hacen deadlifts también. Realmente es estiramiento antiinflamatorio y movilidad. Eso es súper importante en esas primeras 6 semanas. Esas primeras 2 semanas es lo más difícil de manejar el dolor. Usualmente NSAIDs, antiinflamatorio, mucho estiramiento para trabajar con eso. Si ya a las 6 semanas, después de hacer la parte de antiinflamatorio, estiramiento, terapia física, muchas veces incorporo a los colegas, ¿verdad? De la parte de las terapias físicas en ese primer periodo, porque realmente uno le dice a los pacientes, y la literatura hoy día es bien mixta con esto de home directed exercise versus Exercise. un estudio complejo, un estudio por un fisioterapia. Si es dolor bastante fuerte en esas primeras 6 semanas, también trabajamos con las inyecciones, que yo sé que eso es algo que quieren tocar base de la parte de los epidurals versus no epidurals. Y usualmente los veo después que salgan de ese periodo de 6 semanas. Si tienen déficit o si tienen alguna debilidad significativa progresiva, lo que hay es cuchilla, papá. Eso ahí yo no como cuento, porque realmente los outcomes, ¿verdad? Obviamente tiene una cosa es irritación. Cuando tienes dolor, la raíz tiene dolor, ¿verdad? Es por irritación. Cuando tú tienes déficit, ¿verdad? Básicamente, eh, adormecimiento o debilidad de un motor, es porque ya hay déficit o daño del nervio. Básicamente la transmisión del nervio, que es un cable nuevamente, no está funcionando y puede ser, y esos son cambios por oxidación, básicamente tiene anoxia y realmente mientras más tiempo pierda, realmente ese tiene menos poder de recuperación. So, ahí es que tú tienes que ser bien un poco más prompt y es donde la cirugía pues entra un poquito más de agresividad. Mientras tú no veas esos cambios, realmente la gran mayoría de los pacientes a las 6 semanas o usualmente a los 2 meses ya están en un patrón de mejoría. No que se le quite el dolor a las 6 semanas, pero están en un patrón donde han ido recuperando significativamente. Y Y después entonces de lo usted, último, sí, ajá. exacto, lo último entonces llega el paciente, doctor, pasaron 6 semanas, no he podido mejorar, cuchillazo. Cuéntame, ¿qué opciones tienes? ¿Tienes abierto, endoscópico, minimal invasive? ¿Cuál es tu practice pattern para este tipo de lesión? En este tipo de lesión, ¿verdad? Que estamos hablando de herniaciones agudas, ¿verdad? Herniaciones agudas con radiculopatía bien marcada, de compresión no instrumentada, ¿verdad? Si es una herniación radicular de lateral, básicamente paracentral o foraminal, usually por un método mínimamente invasivo, yo uso técnica tubular, básicamente una incisión, son 20 milímetros medidos con una regla, literalmente con una regla, 20 milímetros. Llegamos ahí a la parte de la parte posterior de la columna, hacemos una pequeña laminotomía o hacemos un outside in, dependiendo si es foraminal, ¿verdad? Y vamos directamente a la patología. Este, Básicamente hacemos una microdisquectomía, que es remover el exceso de disco, ¿verdad? No sacamos el disco bueno, ¿verdad? No sacamos el disco bueno, sacamos solamente el exceso de disco. Si son broad-based, que son bilaterales, ¿verdad? Muchas veces, o una cauda, muchas veces ahí, pues, básicamente tiendo a hacer más métodos tradicionales si siento que quiero una mayor decompresión, ¿verdad? Trato de hacer una laminotomía. He hecho laminotomías bilaterales, ¿verdad? Con técnicas mínimamente invasivas, pero pienso que realmente hacer una laminotomía básicamente abierta, que es decomprimir la parte posterior
de los elementos sin dañar, ¿verdad? Lo que es lo que es la estructura completa de la vértebra. Es mucho más poderoso que una microdisquectomía, ¿verdad? Más con las consecuencias que conlleva una cauda. Así que eh, de nuevo, depende del paciente, pero mayormente te diría que el 90% de mis decompresiones de disco son mínimamente invasivas. Realmente ahora está saliendo la parte de la endoscopía, ¿verdad? He tenido la oportunidad de ir a varios cursos, no lo tengo, eso implica unos gastos de equipos adicionales, que pues, pues la parte de la logística, eso es para la parte del hospital y eso. Y también el tiempo de cirugía aumenta, ¿verdad? Obviamente, una microdisquectomía usualmente son de 35 a 45 minutos, endoscópica usualmente estamos hablando de hora y media, 2 horas, en manos de master surgeons. So, en Puerto Rico entiendo que hay solamente una persona que lo está haciendo. A mí me gustaría traerlo, ¿verdad? Hay una logística de equipo, pero en cuanto a beneficios versus una microdisquectomía tubular, no es clear cut. La parte Y de la después, recuperación realmente sí, eso mismo es es lo que bien iba a hablar. importante. Una radiculopatía franca, realmente la parte muscular recuperan, pero realmente la complicación en cuanto a post-operative outcomes, que el paciente no quede satisfecho, es que que no siga instrucciones y se rehernia. Básicamente donde mismo estaba la lesión, pues se rehernia. Básicamente es alrededor de 9% de los pacientes, ¿verdad? Hay diferentes papers, ¿verdad? En promedio son alrededor de un 9%. Pero es que, ¿verdad? Usualmente ocurre en esas primeras 6 semanas. Básicamente el paciente, yo usualmente le digo que deben evitar ciertos movimientos, ¿verdad? Nosotros le decimos BLT, que es Bending, Lifting and Twisting. Básicamente no puedes doblarte a coger nada pesado, coger nada pesado al frente del cuerpo, ¿verdad? Y los movimientos rotacionales son, ¿verdad? Todo lo que haga torque en ese disco. Y es porque, ¿verdad? Si tú tienes una gomita que tiene una errada y le haces presión, todo lo de adentro va a volver a salir. Por más buena que haya sido tu decompresión, siempre hay un poquito más, ¿verdad? Que puede haber salido. Mm. Así que en ese sentido, pues por eso es que tú tienes que proteger a los pacientes esas primeras semanas. Y usualmente eso es lo que, hablando de atletas, ¿verdad? Los atletas que vienen en procesos de recuperación, pues no tan solo, ¿verdad? Tú tienes que tenerlos protegidos para que ellos no tengan esa lesión, ¿verdad? Nuevamente después de la operación, pero a la misma vez, ese tiempo que están protegidos, están perdiendo cardio, están perdiendo fuerza, están perdiendo antes. So, al momento que tú sales de ese periodo, tú tienes que llevarlos al punto, ¿verdad? Básicamente que donde sean otra vez atletas de seguimiento. So, ese juego entre ese periodo de sanado del disco, ¿verdad? Que básicamente ese tear, usualmente estamos hablando de esas primeras 6 semanas, que como quien dice, está sana, ¿verdad? Eso crea como una pseudo cicatriz que básicamente lo sana, nunca crea cartira, nunca crea el disco como tal. Y pues luego de eso es que tú puedes como tal rehabilitar al paciente. So, usualmente a mis pacientes yo lo mantengo en ciertas restricciones, especialmente la parte laboral y todas esas cosas, por esas primeras 6 semanas. La gran mayoría a las 2 semanas te dicen, mira, yo, o sea, quiero volver a hacer lo que sea. Y es donde tú tienes que orientarlo, que, ¿verdad? Ese riesgo de que vuelvan otra vez a tener una reanimación, especialmente gente joven, ¿verdad? Varones, fumadores es lo más, usualmente un risk factor, ¿verdad? Pero así en atletas, ¿verdad? Si ellos se ponen a hacer algún tipo de directed de exercises, que bueno, a todo el mundo le pica la vena, empezar a tirar en la cancha, a empezar a coger swings, a cogerse el reps. Si lo hacen antes de tiempo, realmente los resultados no son muy favorables, ¿verdad? Y se pueden lastimar y pues es un setback. Hablando de toda la radiculopatía lumbares, te damos las gracias por estar en el podcast. En verdad, aquí discutimos un montón de cosas, desde atleta a recuperación, tipos de cirugía, eso que fue bien abarcador, así que te damos las gracias por estar aquí. No, agradecido, agradecido. Espero que haya sido obviamente un tema de impacto
pues que sea podemos después más adelante hablar de temas de también de otro tipo de impacto y pues sigan haciendo lo que están haciendo, que realmente es algo bien importante para compartir con nuestros colegas de la sociedad. Gracias a todos también por lo que se sintonizan, están viendo los videos, den like, suscríbanse, ¿verdad? Queremos tener invitados y pues nada, gracias por todo. Esto es Sin Huesos en la Lengua.